Bendiciones, bendiciones, mis amados hermanos, mis amados amigos. En este hermoso día, nuevamente su hermana María Nieto, saludándolos un día más. Hoy nuevamente les traigo una hermosa palabra. ¿Cuántos sabemos que en la palabra de Dios está la introducción para todo ser humano? El que no conoce la palabra de Dios no está bien instruido en la palabra de Dios, porque le hace falta conocimiento para poder caminar en este mundo de maldad, en este mundo que cada día es muy peligroso, corrompido y lleno de tantas cosas malas. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo que en los últimos tiempos la maldad se ha aumentado día a día? Y como hijos tenemos que luchar, como esposas tenemos luchas, como hijos tenemos luchas, como esposas tenemos luchas y como madres tenemos luchas. Gloria a Dios. Por eso es que tenemos que instruirnos en la palabra de Dios. ¿Para qué? Para poder salir adelante, para poder vivir mejor, ¿verdad? La palabra de Dios dice que por fe viviremos. Y nosotros tenemos que instruirnos en la palabra de Dios para poder seguir viviendo en este mundo protegidos, porque la palabra de Dios es como un cerco de protección para cada uno de nosotros. La palabra de Dios es protección, la palabra de Dios es vida, la palabra de Dios es medicina a nuestro cuerpo, y aquí lo vamos a conocer en el libro de Proverbios. Hoy les traigo una palabra del libro de Proverbios donde nos incita a cada hijo a instruirnos. Cada uno de nosotros pasamos por procesos, y hoy les voy a traer una palabra del libro de Proverbios donde Dios nos incita como hijos a la obediencia. Y nosotros tenemos Dios nos dio títulos a nosotros como humanos. Yo, por ejemplo, soy hija, fui esposa y soy madre, y ahora Dios me ha dado la grande bendición de ser abuelita. Tenemos el primer título, que es hijo, el segundo, que fui esposa, y el tercero como madre, y el cuarto como abuela, y el quinto como bisabuela. Pero bueno, gloria a Dios, todavía no soy bisabuela, apenas soy abuelita. Pero les voy a traer una hermosa palabra, dice, de exhortación. Dice exhortación a la obediencia, dice la palabra de Dios. Y les voy a leer primeramente Jeremías 1:5, y así dice la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Dice: antes que yo te formara en el vientre de tu madre, ya te conocía. Antes que nacieras, ya te había elegido. Usted y yo ya habíamos sido elegidas para este tiempo, para adorar al Señor. Muchas veces nosotras en nuestra ignorancia, cuando no conocemos la palabra de Dios, no sabemos que Dios nos trajo con un propósito a este mundo. No nos damos cuenta cuál fue el propósito que Dios tiene para usted y cuál es el propósito que Dios tiene para mí. Y yo creo que cuando nosotros no conocemos las escrituras, no conocemos el propósito del cual, como dice aquí en Jeremías, dice: antes que yo te formara en el vientre de tu madre, ya te conocía. Antes que nacieras, ya te había elegido. Y nosotros, si no escudriñamos las escrituras, no nos vamos a dar cuenta que Dios nos había elegido para este tiempo. Y en este hermoso día yo les voy a empezar a leer. Dice: exhortación a la obediencia, y esto está en el libro de Proverbios, que Dios nos exhorta como hijos, ¿verdad? Que así como yo les acabo de decir, nosotros tenemos títulos, tenemos el de hijo, tenemos el de esposa, tenemos el de madre, tenemos el de abuela y el de bisabuela también.
Y como madre tenemos luchas, como hijos tenemos luchas, como abuelitas tenemos luchas, pero también tenemos deberes espirituales en cada etapa de nuestra vida. Como hijos tenemos nuestros deberes. A todo aquel que ha sido instruido espiritualmente en la palabra, nos damos cuenta que tenemos que ser instruidos como hijos. Y si nosotros somos instruidos como hijos, entonces cuando lleguemos a ser adultos, cuando lleguemos a ser padres, a ser madres, nos va a costar menos trabajo caminar en el camino y lidiar con todos los problemas que vienen a nuestras vidas. Pero bueno, les voy a empezar a leer el libro de Proverbios. En Proverbios 3:4 dice así la palabra del Señor Jesús. Dice así: hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparte de ti la misericordia ni la verdad. Dice: átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Dice: escríbelas en la tabla de tu corazón y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y ante los ojos de los hombres. Como aquí nos está incitando a decir, dice: nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad. Qué tan importante es que nosotros siempre andemos caminando en la verdad y no en la mentira, porque la mentira no es buena. Y aquí dice, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y ante los ojos de los hombres. Confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será salud para tu cuerpo y medicina para tus huesos. Dice: refrigerio para tus huesos. Y eso lo vamos a encontrar en Proverbios 3 del 1 al 8. Perdón, del 4 al 8. Ahí vamos a encontrar esta palabra que yo le estoy leyendo. Y después seguimos en Proverbios 23, 19. Y dice: oye, hijo mío, y sé sabio, endereza tu corazón al camino. Dice que aquí nos está exhortando a la obediencia. Como hijos tenemos que ser exhortados. ¿Para qué? Para que aprendamos a caminar en el camino. Si nosotros no estamos disciplinándonos espiritualmente en la palabra de Dios, vamos a tropezar a cada momento, no vamos a caminar como Dios dice. Y les voy a leer Proverbios 7, 1 al 4. Dice: hijo mío, guarda mis razones, atesora contigo mis mandamientos, guarda mis mandamientos y vivirás, y mi ley como la niña de tus ojos. Lígalas a tus dedos, escríbelas en la tabla de tu corazón. Di a la sabiduría: tú eres mi hermana, y a la inteligencia mi parienta. ¿Por qué será que en el libro de Proverbios siempre nos exhortará como hijos? Porque esa es la base principal de una vida cristiana. Esa es la base principal para poder salir adelante en nuestras vidas. ¿Qué pasa si usted no está fundado en la palabra de Dios? Si usted no está fundado en esa roca, vamos a tener problemas, hermanos. Y les digo por experiencia, porque yo les voy a dar un pequeño testimonio. Yo, la verdad, no me crié en el evangelio. Mis principios fueron en una denominación. Mucha gente dice religión, no, son denominaciones. Y yo me crié, yo crecí en la idolatría, yo crecí en la ignorancia, yo crecí con una venda en mis ojos. Y ¿saben qué? Tropezaba a cada momento de mi vida porque no había sido instruida.
en el camino del Evangelio. No había sido instruida con esta sabiduría, con estas palabras que aquí nos dice en Proverbios. Si usted se pone a leer el libro de Proverbios, es un libro tan nutritivo para nuestra alma, para nuestro diario vivir. Es un libro poderosísimo donde habla de la sabiduría, habla de la inteligencia, habla de la prudencia, habla de la verdad, que nosotros tenemos que hablar y tenemos que andar en la verdad. Tenemos que aprender a tener misericordia de cada uno de aquellos que están a nuestro lado, de nuestro prójimo. Y les voy a seguir leyendo en Proverbios 4:23. Dice así: guarda tu corazón con toda diligencia, porque de él mana la vida. Aparta de ti la perversidad de la boca, aleja de ti la iniquidad de los labios. Y miren tus ojos al frente y dirígense tus párpados hacia lo que está adelante, dice la palabra. Fíjese bien, y se lo voy a volver a leer para recalcarlo en nuestras vidas y en nuestro corazón. Dice: guarda tu corazón con toda diligencia, porque de él mana la vida, dice. Aparta de ti la perversidad de la boca, aleja de ti la iniquidad de labios, y miren tus ojos al frente, diríjanse tus párpados hacia lo que está adelante de ti. ¿Por qué será que el Señor nos incita? Guarda tu corazón, porque de él mana la vida. O sea que en el corazón, como dice la Biblia, del corazón proviene el odio, el rencor, la maldad, los malos pensamientos, las malas acciones. Pero aquí nos exhorta a la verdad, nos exhorta diciendo: guarda tu corazón, guarda tu alma. ¿Por qué? Porque Dios sabe por qué está esta palabra escrita en el libro de Proverbios. Todo aquel que conoce la palabra y que se instruye en esta palabra estará de acuerdo conmigo en que debemos de ser instruidos en la palabra. Y en Proverbios 5:1-2 dice: hijo mío, está atento a mi sabiduría y a mi entendimiento. Inclina tu oído para que guardes mi discreción, y tus labios conserven el conocimiento, dice la palabra. Y esto lo va a encontrar en Proverbios 1:2. Y en Proverbios 4:10 dice así, en el nombre de Jesús: oye, hijo mío, y recibe mis razones, y se te multiplicarán años de vida. Qué importante dice aquí en Proverbios 4:10: oye, hijo mío, y recibe mis razones, y se te multiplicarán años de vida. Por el camino de la sabiduría te he encaminado, por veredas derechas te he hecho andar. Cuando anduvieres, no se estrechare tus pasos, y si corrieres, no tropezarás. Retén el consejo, no lo dejes, guárdalo, porque eso es vida. No entres por la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos. Déjala, no pases por ella. Aparta de ella tus pasos, dice la palabra. Proverbios 4:23-27 dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Aparta de ti la perversidad de la boca, aleja de ti la iniquidad de los labios. Tus ojos miren lo recto, y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes adelante. Examina la senda de tus pies. No todos tus caminos son rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal, dice la palabra. Y esta palabra nos exhorta a la obediencia. Así dice el título de este pequeño mensaje. Y dice en Proverbios 19:21: muchos planes hay en el corazón del hombre, pero el consejo de Jehová permanecerá. Contentamientos
Contentamientos es a los hombres hacer misericordia. Mejor es ser pobre que ser mentiroso. El temor de Jehová lleva a la vida, y el que lo tiene vivirá lleno de reposo. No será visto por el mal. Fíjese lo que dice la palabra, cómo nos exhorta a la obediencia. Y en Proverbios 3:6 dice: reconócelo en todos tus caminos, y él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Dice, ¿qué refrigerio? Refrigerio es como el refrigerador que usted tiene, y ahí tiene guardada su comida y se está conservando. O sea que cuando nosotros obedecemos esta palabra, estamos refrigerando nuestros huesos. No tendremos temor, no tendremos enfermedad. Hay tantas cosas que si nosotros nos ponemos a meditar en estos pequeños versos y meditemos bien, esto nos trae tantas cosas buenas a nuestra vida cuando somos obedientes. Y hay una palabra en Proverbios 5:12 que la verdad a mí me llamó mucho la atención. Y fíjense lo que dice: y dígase cómo aborrecí el consejo, y mi corazón menospreció la reprensión. No oí la voz del que me instruía, y los que me enseñaban no incliné mi oído. Casi en todo mal he estado. En medio de la sociedad, de la congregación, bebe el agua de tu misma cisterna, dice. Los raudales de tu propio pozo. Se derramarán tus fuentes por las calles, y tus corrientes de agua por las plazas. Sea para ti solo y no para los extraños. Contigo sea bendito tu manantial, y alégrate con la mujer de tu juventud. Pero lo que me llamó la atención es en el 12, donde se está arrepintiendo. Dice: y dígase cómo yo aborrecí el consejo. O sea, está hablando ahí de alguien que está arrepentido. Está ahí hablando alguien que escuchó estas palabras y no las hizo. Escuchó estas palabras y no las puso en práctica. Y dice: cómo aborrecí el consejo, y mi corazón menospreció la reprensión, y no oí la voz del que me instruía. Y a los que me enseñaban no incliné mi oído. Casi en todo mal he estado. ¿Y qué pasa, mi amado hermano, cuando nosotros no aceptamos la reprensión de parte de Dios? Cuando nosotros nos hablan de la palabra y no entendemos, no queremos obedecer, nosotros queremos andar en nuestra propia sabiduría y en nuestra propia inteligencia. Y cuando nosotros no tenemos sabiduría de parte de Dios, ni tenemos inteligencia de parte de Dios, vamos a tropezar a cada momento. Todo nos va a salir mal, todo nos va a salir mal. Y después, ¿qué hacemos? Le echamos la culpa a Dios. ¿Por qué me pasa esto, Dios? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Porque somos desobedientes, porque somos testarudos, porque como dice en Proverbios 5:12, no escuchamos la corrección, no estuvimos atentos a aquel que nos habló y nos dijo: instrúyete en el camino. ¿Por qué? Porque así como nosotros llevamos a la escuela a nuestros hijos, o a nosotros cuando fuimos niños, nos llevaron a una escuela para aprender, para instruirnos en el camino, para poder vivir. ¿Qué pasa? Fuimos instruidos, aprendimos a leer, aprendimos a escribir, aprendimos tantas cosas en la escuela para poder sobrevivir a este mundo. Pero ¿qué pasa, mis amados hermanos, con esa escuela espiritual que usted y yo teníamos que pasar? ¿Para qué? Para poder caminar mejor en el camino. Pero ¿sabe qué? Muchos tuvieron el privilegio de caminar espiritualmente por una escuela espiritualmente, que es la palabra de Dios, para poder ser instruido.
¿Y qué pasó a las personas como yo que no fueron instruidas, que no fueron a una escuela bíblica, que no agarraron principios bíblicos? Hemos tropezado, hemos llorado, hemos pasado por situaciones duras y difíciles. ¿Por qué? Porque no fuimos instruidos en la verdad, porque no fuimos instruidos en el camino espiritual. Y en este tiempo, la verdad, la palabra de Dios se está oyendo por todos lados. Ahorita, aquel que no se quiere instruir en el camino es porque no quiere. Yo recuerdo cuando yo tenía 20 años, yo la verdad no había escuchado la palabra hasta que tuve como 21 años, empecé a escuchar la palabra. Y fue cuando yo empecé a tener conocimiento de este maravilloso libro que es la Biblia. Y les voy a leer Ezequiel 18:30-31 y dice así: por tanto, los juzgaré a cada uno conforme a su conducta. Oh casa de Israel, declara el Señor Dios, arrepiéntanse y apártense de todas sus transgresiones para que la iniquidad no les sea piedra de tropiezo. Arrojen de ustedes todas las transgresiones que han cometido. Háganse de un corazón nuevo y un espíritu nuevo, porque han de morir, casa de Israel. Fíjese bien, hay que poner bien atención lo que dice Ezequiel 30:31. El corazón es una habitación donde habitan los malos pensamientos, las actitudes, las ambiciones y tantas cosas que hay dentro de nuestro corazón, la arrogancia, la envidia, las vanidades en este tiempo, ¿verdad? Hay tanta vanidad y nos hemos olvidado de la corrección, nos hemos olvidado de la instrucción espiritual que hay para usted y que hay para mí, mi amado hermano, que es necesario limpiar profundamente nuestros corazones, como podemos ver, ¿verdad? Dice, es necesario limpiar profundamente nuestros corazones, dice, con los ojos humanos, pero Dios Dios lo ve claramente. Todo lo que nosotros hacemos, Él lo ve claramente. Nosotros no podemos ver las cosas espirituales, pero Dios lo ve a usted y Dios me ve a mí. Delante de la presencia de Dios no podemos escondernos. Delante de la presencia de Dios no se pueden, ¿cómo se dice la palabra? No se pueden esconder las iniquidades. No se pueden esconder las cosas que nosotros hacemos. Es necesario hacedores de esta hermosa palabra que nos incita a hacer un cambio en nuestra vida. Y aquí en Ezequiel dice que cambiemos nuestro corazón para que no sea piedra de tropiezo en nuestro camino. Dice, en el tiempo de oración, dice, pide que te muestre. En el tiempo en que nosotros estamos orando, pide que te muestres. Dice, muéstrame si existe algo que impide experimentar su presencia en mi vida de una manera más profunda. Pídele al Señor que te limpie de cualquier pecado, del orgullo, de la hipocresía, que pudiera alejarte de la presencia de Dios. Cuando usted esté ahí delante de la presencia de Dios, hay que humillarnos, hay que decirle, Señor, límpiame, Señor, sé tú conmigo, Padre, porque solo no puedo. Si tú no estás conmigo, yo no puedo. Pídele al Señor que te perdone si has anhelado las cosas de este mundo y dándole la espalda a Dios, has anhelado las cosas y le has dado la espalda a Dios. Dile, Señor, perdóname. Pídele al Señor que te dé un corazón que no se divida, un corazón que se comprometa a Él desde lo más profundo de nuestro ser y no solo en la vida. Agradezcamos al Señor por la verdad de su palabra. Agradezcamos también por su Espíritu Santo quien nos da el entendimiento y el discernimiento para vivir con el propósito y el diseño que Dios hizo en cada uno de nosotros. Dios nos diseñó con un propósito especial. Dios nos hizo un diseño perfecto como humanos. ¿De qué nos hizo un diseño perfecto?
de que su cuerpo necesita alimento para poder fortalecerse, para poder vivir, pero también nos hizo un diseño espiritual en que nuestra alma necesita un alimento. ¿Qué necesita nuestra alma para alimentarse? La palabra de Dios. ¿Qué necesita nuestra alma para estar alimentada? La comunión con Dios. ¿Qué pasa cuando nosotros como humanos no hacemos caso a la palabra? ¿Qué pasa, hermanos, si como hijos no nos instruimos en la palabra? Como esposas vamos a fracasar, como madres vamos a fracasar, como abuelas vamos a fracasar, como bisabuelas vamos a fracasar. Todas en esta vida, todas tenemos un título, ¿verdad? Y como yo les dije en el principio, primero somos hijas, después somos madres, y en cada proceso de nuestras vidas tenemos diferentes tropiezos, diferentes conocimientos, diferentes cosas en las que vamos a pasar en cada etapa que Dios nos dio, ¿verdad? Como madres pasamos por un proceso. Primero pasamos el proceso como hijas, ¿verdad? Y si nosotros no estamos instruidas en la palabra, ¿qué es lo que pasa? No vamos a ser instruidas. ¿Por qué hay tantas madres que el día de hoy lloran? ¿Por qué hay tantas madres que el día de hoy dicen, ¿por qué? Un ejemplo, ¿verdad? Yo lo que sí como yo, ¿por qué no conocí la palabra antes? ¿Por qué no me instruí en este camino? Yo no hubiera cometido los errores que cometí. Yo no hubiera hecho las cosas que cometí. Hoy me arrepiento de haber hecho cosas que no debí de hacer. Hoy me arrepiento como hija de ser una hija desobediente. Hoy me arrepiento como hija de no haber sido una buena hija obediente para con mi mamá, una buena hermana, una buena vecina. Hoy me arrepiento. Y le pido perdón a Dios por eso. Y también le arrepiento por no ser una buena esposa, porque ahí es cuando uno empieza a caminar, y cuando no fuiste instruida como hija, porque aquí la palabra nos está exhortando como hijos. Nos exhorta la palabra como hijos, nos exhorta la palabra como esposas, y nos exhorta la palabra como abuelas, y nos exhorta la palabra como ancianas. Eso nos exhorta la palabra, pero hay cuántas mujeres que no se han dado el tiempo de conocer la palabra. Cuántas mujeres no se han tomado el tiempo de instruirse en este camino. Y como dice en Proverbios 5:12, ¿por qué no me dejé instruir? ¿Por qué no escuché a mis instructores? ¿Por qué? ¿Por qué no los escuchamos el día que nos querían instruir en la palabra? Porque hay tantas madres que hoy lloran, que hoy se lamentan de lo que hicieron con sus hijos, porque no fueron instruidas, porque no dejamos que nos instruyeran, como dice en Proverbios 5:12. ¿Por qué no permitimos que nos instruyeran? Y yo y muchas madres nos lamentamos de que no pudimos corregir a nuestros hijos, de que no los pudimos instruir en la palabra. ¿Por qué? Por ignorancia, porque no teníamos conocimiento de la palabra de Dios. Les voy a leer la palabra en Salmos 119 y 105, el verso 105 dice así la palabra de Dios, en el nombre de Jesús: lámpara es a mis pies tu palabra y luz a mi camino. ¿Y qué pasó con nosotras las madres que no teníamos esa palabra que no fue luz para nuestro caminar, que vivíamos en tinieblas? El día de hoy muchas madres nos lamentamos, muchas madres tienen el privilegio todavía de instruir a sus hijos, pero hay muchas madres que ya no lo tienen. Hay muchas madres que hoy lloran y se lamentan por no haber instruido a sus hijos en el camino. Pero ¿sabe qué? Yo le voy a decir a esa madre que se lamenta porque ya no pudo instruir a sus hijos en el camino. ¿Sabe por qué? Porque desde atrás vienen caminando sin instrucción. Nuestros padres no fueron instruidos, nuestros abuelos no fueron instruidos, y nosotros tampoco fuimos instruidos en la palabra. Por eso hoy yo le hablo a esas jovencitas, a esas madres, a esas abuelas
que si no estás siendo instruida en la palabra, hoy es el día. Hoy es el día para poder ser instruidos en la palabra de Dios. Tome su Biblia, abra su Biblia en los Proverbios, abra su Biblia en los Salmos, abra su Biblia en esa palabra maravillosa. Mire, en el principio de la Biblia nos habla en Deuteronomios y dice, mira que te mando, eso está en Josué, perdón, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas, y eso lo encontramos en Josué 1:9 y en Deuteronomios, donde dice, oye Israel, nuestro Dios uno es. Ama al Señor con todo tu corazón y con todas tus fuerzas, dice. Pero ¿qué pasa? No hemos aprendido a amar al Señor. A veces ni nosotros mismos nos amamos. A veces ni nosotras mismas nos damos cuenta que todo lo que hacemos mal es un perjuicio para nosotros. Porque si nos damos cuenta, en los Proverbios dice que tenemos que ser instruidos en la palabra. Dice, guarda, hijo mío, tu corazón, porque de él mana la vida, ¿verdad? Si nosotros guardamos nuestro corazón del mal, de ahí mana la vida. Entonces, ¿qué nos quiere decir esta palabra? Que el que no guarde su corazón va a perecer en esta bendita hora. Yo les pido en el nombre de Jesús que empecemos a meditar esta hermosa palabra, que cerremos nuestros ojos y le digamos, Señor, yo no he sido instruida en tu palabra. Señor, a veces leo tu palabra y no la entiendo, pero ve tú conmigo, Señor. Abre mis ojos espirituales, Señor, para yo poder ser instruida en tu camino. Y si ya me equivoqué, Señor, si ya me tropecé, ya no quiero seguir tropezándome, ya no quiero seguir, Señor, siendo la misma de antes. Y pongamos en práctica la palabra que está en Ezequiel. Yo les dejé el texto donde dice, arrepiéntanse, cambien su corazón, limpien su corazón. Todavía Dios nos está dando una nueva oportunidad en limpiar nuestro corazón, en ser hacedores de la palabra. Yo le pido al Señor que Dios sea ministrando esta hermosa palabra en mi corazón y en el corazón de cada uno de ustedes. Y esta fue una hermosa palabra que yo les traje. Sé que no fue mucho, pero si nos ponemos a reflexionar en esta hermosa palabra, mis amados hermanos, yo les aseguro que nuestra vida, nuestro caminar en este mundo va a cambiar. Y si nosotros nos ponemos a hablar de esta palabra a nuestros hijos, a nuestros nietos y a nuestra descendencia, porque Dios nos trajo con ese propósito. En esta hermosa hora, yo le doy gracias a Dios por esta hermosa palabra. Yo le doy gracias a Dios porque me trajo a sus caminos. Yo le doy gracias a Dios porque he aprendido a entender la palabra de Dios. Mis amados hermanos, yo les mando un abrazo a la distancia y les mando un saludo. Que el Señor me los continúe bendiciendo. Dios me los bendiga, mis hermanos.